haber visto en estereoquímica. Cinética y termodinámica. ¿A qué se refiere la cinética de una reacción? A la velocidad en la que puede pasar. Correcto. ¿Y cómo sé a qué velocidad pasa? ¿En qué me fijo? En el tipo ¿En de... su orden de reacción? Una es en su orden de reacción. Allí el orden de reacción me puede decir de qué depende la velocidad de una reacción, o sea, qué especies están participando en el paso lento de la reacción, por ejemplo. Y por ahí me decían otra, pero no escuché. Tal vez el sustrato. Ahí en la cinética podemos ver eso, podemos ver si depende de alguno de los sustratos. Bien. Y otra. Si yo les diera un diagrama de perfil energético, ¿me pueden decir qué reacción ocurre más rápido? Sí. Sí. ¿Alguien que no? ¿Sería por la energía de activación también? Sería por la energía de activación. Entonces, por ejemplo, les voy a poner uno, ya ustedes me dicen. Perdón por mis dibujitos. Entonces sería por acá energía versus coordenada de reacción. Entonces, si yo les pongo una reacción así y les pongo otra así, les digo, ¿cuál es más rápida? ¿La azul o la negra? ¿Qué me dicen? La azul. La azul, muy bien. Y la otra parte es la termodinámica. ¿La termodinámica de qué nos habla? Que si la reacción es endotérmica o exotérmica. Correcto. ¿Y eso de qué depende? De la cantidad de energía de productos y reactivos, ¿no? Exacto. ¿Y eso con qué a qué va asociado? A la entalpía, entropía y todo eso. Ok, pero más bien me dice, está asociado la energía de los productos y vamos a enfocarnos nada más en la energía de los productos. Si yo veo nada más la energía de algo y la comparo con la energía de otra cosa, ¿qué más puedo decir al respecto de esas dos? ¿Cómo es su qué? A ver si digo, el compuesto A tiene menor energía que el compuesto B. ¿Qué pueden decirme del compuesto A? ¿Qué es más que? Estable. Estable, eso. La energía está asociada con la estabilidad. Entonces, cuando hablamos de termodinámica, estamos hablando de estabilidad. ¿Sale? Sí, chicos, ¿dudas? Pareciera que no. Ok. Si tienen dudas, pueden interrumpirme en cualquier momento. No pasa nada. Y ya con base en esto, ya empezando a ver reacciones, debieron de haber visto intermediarios de reacción. ¿Qué intermediarios de reacción conocen? Carbocationes, carbaniones y... No sé si entran los radicales libres. Sí entran los radicales libres. Muy bien. Y de allí ya debieron de haber visto más o menos la estabilidad de cada una de estas especies. Quizás retomemos la de carbocationes y de radicales libres y cuando veamos polímeros es posible que también retomemos la estabilidad de los carbaniones. Entonces, si no se acuerdan, no es que se preocupen demasiado, pero lo vamos a ver aquí en clase, ¿sale? Ya en cuanto a reacciones, ustedes debieron de haber revisado, a ver, déjenme borrar aquí. Ya de reacciones, ustedes debieron de haber revisado las sustituciones nucleofílicas, que ya me dijeron, unimolecular, bimolecular, reacciones de síntesis de alquenos, que son la eliminación, unimolecular, bimolecular. Si no vieron ninguna otra, no hay problema, vamos a retomarlas ahorita en el inicio del curso. También otra parte del temario era revisar óxido-reducciones, sobre todo enfocado a ¿cómo podemos saber que ocurrió una oxidación o que ocurrió una reducción? El número de oxidación en compuestos orgánicos. No sé si lo revisaron.
Sí. ¿Sí? Bueno, eso se los voy a preguntar también un poquito más adelante. Y sustituciones aromáticas, las que son electrofílicas y las que son nucleofílicas, que por ahí también les pregunté. Sobre todo en el caso de las sustituciones electrofílicas son muy útiles también acá en bioorgánica porque nos permiten sintetizar muchas cosas. En donde las vamos a retomar más es en la parte de síntesis de colorantes. Allí vamos a tomarnos un tiempo para recordarlas. Y sustitución nucleofílica aromática nos sirve en el análisis de péptidos, pero también la vamos a retomar en su momento. Ya las últimas reacciones que debieron de haber revisado son reacciones de transposición, que también si no las revisaron no se preocupen de más. Lo que necesiten de todo esto lo vamos a ir retomando. Yo entiendo que cada maestro va a su ritmo y que pues también aquí es importante nivelarlos, ¿no? Que todos tengan más o menos al final conocimientos similares. De todo esto, lo que yo sí quiero que destaquen y que recuerden siempre, 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 es que todo lo que vemos de las moléculas está relacionado con su estructura. La estructura de una molécula va a determinar todas sus propiedades. Va a determinar si es polar, si no es polar, si tiene resonancia y por lo tanto si es estable, si no es estable, si puede aceptar protones, si no puede aceptar protones, si reacciona por sustituciones nucleofílicas, si puede tener transposiciones, si puede generar algún intermediario estable. Todo lo que vean de una molécula está relacionado siempre con su estructura. Entonces, lo más importante en lo que nos vamos a enfocar siempre es en las estructuras. Y bueno, ese es un concepto que sí es muy necesario que lo tengan presente. Bueno, entonces ahorita vamos a iniciar el curso con síntesis de alquenos y la síntesis de alquenos que vamos a repasar, pero que ya no les voy a preguntar en el examen, son las reacciones de eliminación uni y bimolecular. Vamos ahorita a empezar con un repaso. Después de ese repaso ya vamos a ver otras reacciones que a lo mejor no vieron en el semestre pasado. Y que esas, yo les digo, a partir de qué punto ya vienen en el examen. Dentro de los conocimientos previos que sí es importante que tengan presentes son las reacciones ácido-base. Entonces, ¿se acuerdan de cómo se clasifican o en qué teorías podemos clasificar a los ácidos y a las bases? Las de Lewis, la de Bronsted-Lowry. Lewis. Arrhenius, Bronsted-Lowry y Lewis. Muy bien. Arrhenius, ¿qué dice? ¿Qué es un ácido? Todos aquellos que tengan iones de hidrógeno. Los que en solución acuosa generen iones hidrógeno, que sería algo así. Entonces, si yo tengo un ácido y lo pongo en una solución acuosa, va a generar iones hidrógeno, que también les llamamos protones, ¿vale? ¿Y una base? Los que van a generar iones hidroxilo. Muy bien. Entonces, para Arrhenius, nada más son bases aquellas moléculas, bueno, aquí le puse la flechita de cómo se forma el protón, y una base es aquella que genera un ion hidróxido. Esta teoría abarca a muchos ácidos, abarca a muchas bases, pero no los abarca a todos, entonces es la teoría más incompleta que tenemos. Nada más podríamos ubicar a las especies que generan protones en los ácidos y a las que generan hidróxidos para las bases. De ahí que surgiera otra teoría. ¿Cuál fue la otra teoría que le siguió a esta? La teoría de Bronsted-Lowry. Muy bien. Y según Bronsted-Lowry, ¿qué es un ácido? El que da electrones. A ver, otra vez, es que me dijeron los dos al mismo tiempo. A ver, ¿alguno? Ya se arrepintieron. Donador de protones. Es un donador de protones. ¿Y una base? El aceptor de protones. El aceptor de protones. Entonces, para Bronsted-Lowry,
una reacción ácido-base es un intercambio de protones, ¿sale? Cuando reacciona un ácido con una base, según Bronsted and Lowry, ¿qué se genera? Pero acá le llamábamos de otra forma. Base conjugada. Una base conjugada, ¿y qué más? Un ácido conjugado. Y un ácido conjugado, muy bien. Entonces, nosotros tenemos un ácido que puede donar a su protón y una base que puede aceptar al protón. Cuando el ácido dona a su protón, gana un par de electrones, lo cual la convierte en una base. Para no confundirla con la primera, decimos que es una base conjugada. La base conjugada siempre proviene del ácido. Ahora, la base es una especie que acepta protones. Entonces, cuando reacciona con un ácido, queda protonado y ahora va a ser una especie que pueda donar un protón, por eso esta reacción es reversible. Y a este le llamamos ácido conjugado. Entonces, si por ejemplo yo les pusiera ejercicios, yo podría ponerles ya sea de un lado, les puedo poner el ácido y la base y decirles qué resulta, o también les puedo poner del otro lado, les puedo decir quién es el ácido conjugado y la base conjugada y que me digan de dónde provinieron, o una mezcla. Les puedo poner el ácido y el ácido conjugado y para saber cuál era, nada más que tendrían que hacer. Pues Cambiar la regresarle fracción su del protón al ácido. Regresarle su protón al ácido, ¿sí? Siempre nada más la diferencia es un protón. La diferencia entre un ácido y su base conjugada es un protón. Entonces, si yo conozco la base conjugada y quiero conocer el ácido, le pongo un protón. Si yo conozco el ácido conjugado y quiero conocer la base, entonces le quito un protón. Siempre para Bronsted and Lowry, la diferencia entre un ácido y base conjugada, una base y su ácido conjugado es un protón. Ya de ahí también debieron de haber revisado de qué depende la acidez de un compuesto. ¿Cómo le hacen para saber que uno es más ácido, que uno es más básico? Por ejemplo, para saber que uno es más ácido que otro, ¿qué tienen que buscar o en qué se tienen que fijar? pKa. Negatividad. Eso, una es viendo el pKa, otra es viendo ya las características de la molécula, sus características estructurales. Entonces, hablando del pKa, ¿cuáles son los pKs que me indican que es un ácido más fuerte? Mientras menor sea el valor del pKa es más ácido. Correcto. Y ya lo que me decían, estructuralmente, ¿cómo sé que un ácido es un ácido más fuerte? ¿En qué me tengo que fijar? Por su base conjugada, ¿no? Exacto. ¿Cómo tiene que ser la base conjugada de un ácido fuerte? Débil. Débil. Porque si es débil, ¿es qué? Estable. Estable. Muy bien. Entonces, si yo parto de un ácido fuerte, quiere decir que está donando fácilmente su protón. Y si puede donar fácilmente su protón, es porque va a generar algo que sea muy estable. ¿Sale? Entonces ya me fijo allí cómo es mi base conjugada. Si esa base conjugada es estable, mientras más estable sea, más ácido es el protón que se eliminó para generarla. Y por ahí me decían, depende de la electronegatividad. ¿Por qué? ¿O cómo? Porque al ser más electronegativo va a retener más los electrones, ¿no? Y se va a estabilizar más, pues más chido, ¿no? Más. Exacto. Exacto. Muy bien, Mariana. Entonces decimos, si tenemos un ácido y comparamos, digamos, no sé, entre el flúor, el ácido fluorhídrico y el protón de uno que esté unido a un oxígeno, ¿cuál sería más ácido? ¿El del ácido fluorhídrico o el de un alcohol? El del ácido fluorhídrico, ¿no? Correcto, por lo que me acaban de indicar. El ácido fluorhídrico es más electronegativo.
Entonces su base conjugada va a ser más estable. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos se acuerdan de esta parte? Sí, Miss. Sí. Vale. Otra característica de la que dependa la acidez. ¿El tamaño de los átomos? Bien, el tamaño de los átomos. Ahí, ¿cuándo comparamos? Cuando los átomos forman parte de ¿qué? La misma. ¿Del mismo periodo o del mismo grupo? El periodo va así, el grupo va así. ¿Del mismo grupo? Del mismo grupo, por ejemplo, vamos a ponerlo. Si yo tengo el ácido fluorhídrico, los voy a poner así en el orden en el que vienen en su grupo. Perdón por mi letra acá en esta pantalla. Tantos semestres y todavía no me acostumbro. ¿Cuál es más ácido? El ácido fluorhídrico, ¿no? No. El ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque es el átomo más grande del grupo y por lo tanto la carga negativa se disminuye ya que se distribuye en todo el átomo. Exacto. Yo aquí, acuérdense, no me fijo tanto en el ácido, me fijo en su base conjugada. En la base conjugada yo voy a generar iones. Voy a generar el fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro. En cada uno de ellos voy a tener un halógeno rodeado de 8 electrones y ya con carga negativa. Entonces, aquí recordamos, el tamaño de un átomo aumenta de arriba hacia abajo en la tabla periódica. O sea, este átomo es más grandote que este. Ahora, si yo digo que la base conjugada gana un par de electrones, puedo observar cómo varía el tamaño aquí en estos y decir, si el yodo es más grande, entonces tiene más espacio en sus orbitales para ubicar a ese par de electrones que acaba de ganar. Y entonces de esa manera puede estabilizarlo mejor. Entonces en el tamaño me fijo cuando los átomos que están ganando el par de electrones están en el mismo grupo. ¿Sale, chicos? Profesora. Sí, Pi. Ok, muy bien. Les falta otra. Lewis, ¿no? Bueno, de estabilidad yo me refería, pero sí les falta también ácidos. ¿Mande? ¿La hibridación sería? Otra es la hibridación. Por ejemplo, entre un alcano, un alqueno y un alquino tienen diferente acidez los protones porque se relaciona con la hibridación. Esa parte no la revisan en todos los grupos, entonces la vamos a revisar ahorita porque también es parte de la síntesis que vamos a ver. Pero sí, bien. Otra. ¿De las estructuras de resonancia? La de estructuras de resonancia. Por ejemplo, allí la resonancia explica por qué el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Y ahí la respuesta es porque tiene varias estructuras resonantes donde la carga negativa puede distribuirse entre 3 oxígenos. ¿Vale? Y la otra es el efecto inductivo, que también no sé si revisaron, pero también lo vamos a checar por acá cuando lleguemos a la reacción de formación de haloformos. Entonces no se preocupen. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Sí más o menos se acuerdan? Sí. Profesora. Sí, profe. También si tienen dudas, me dicen, ¿eh? Yo siempre les estoy preguntando por dudas, ya se irán acostumbrando, es como parte de cómo doy clases. Y ya la última de las teorías es la que me decían por ahí, que es la teoría de Luis. Por acá les pongo las flechitas. Ah, se movió mi flechita. Esta debería de estar apuntando hasta acá está el hidrógeno.
La última es la teoría de Lewis. ¿Y la teoría de Lewis qué dice que es un ácido? ¿El que acepta electrones? El que acepta un par de electrones. ¿Y una base? El que cede ese par de electrones. El que cede par de electrones. Muy bien. Entonces, hay diferentes tipos de reacciones que pueden ocurrir allí. La teoría de Lewis es la más completa y también hace otra indicación que dice, bueno, aquí la pongo. Esta es la base, tiene pares de electrones y puede donarlos en una reacción y un ácido va a aceptarlos. Algo que hay que ver aquí en Lewis es que el ácido siempre tiene o una carga formal positiva o una carga parcial positiva, siempre. Y una base siempre tiene pares de electrones. A veces vamos a tener bases que están con carga negativa, como aniones, y a veces tendremos bases que son neutras. Ya dependiendo de cómo esté reaccionando es si mi producto va a tener carga, como acá, o va a ser un producto neutro, como el que está aquí. ¿Hasta aquí dudas, chicos? No, profesor. ¿De qué otra forma se le llama en la teoría de Lewis a los ácidos de Lewis? ¿Nucleófilo? No. No sé. No me acuerdo. Por ahí va, pero no es el que me dijo, es el otro. ¿Electrófilo entonces? Eso, bien, por ahí ya las dos me dijeron, electrófilo. ¿Y la base? Nucleófilo. Núcleo. Muy bien. Entonces, ¿por qué los llamamos así? Un ácido de Lewis, decíamos, es una especie que acepta electrones. Entonces, si acepta electrones, es algo a lo que le gustan los electrones. De ahí la etimología, un electrófilo. Las bases, por otra parte, son especies que van a donar sus pares de electrones, o sea, están donando cargas negativas. Esas cargas negativas van a buscar regiones con cargas positivas. En donde viven en los átomos esas cargas positivas, esos protones, es en el núcleo. Por eso a las bases de Lewis las llamamos nucleófilos. ¿Sí, chicos? Sí. Bueno. Entonces, por acá también está la otra flechita que me faltaba. Ahora, algo que tienen que considerar y que sí es importante que tomemos en cuenta es que todas esas tres teorías las podemos aplicar cuando expresamos una reacción. De modo que, sobre todo en el caso de medios ácidos, a veces se me confunden y aquí por eso hago esta acotación, que es que muchas veces en una reacción se utilizan catalizadores que son ácidos. A veces los vamos a representar indicando cuál es el ácido en particular que se está utilizando. Por ejemplo, aquí les digo, para que A y B reaccionen y formen C y D, adiciono ácido clorhídrico. Pero no es la única forma de indicar que hay un ácido en el medio. También yo puedo representarlo como protones. Y allí estaría indicando, tengo un ácido fuerte que se está disociando para generar protones en un medio acuoso, pero también me indica la presencia de protones, me indica la presencia de un ácido, vaya. Nada más que acá estoy hablando de qué teoría. En términos de qué teoría que vimos ahorita, de ácidos y bases. ¿Arrhenius? Arrhenius, muy bien. Entonces, cuando veamos una reacción en donde tengan H+, quiere decir que la reacción está siendo catalizada también por un ácido. Y la otra es que a veces podemos poner iones hidronio. Allí, ¿por qué podemos poner iones hidronio, chicos? También para indicar medios ácidos. ¿Por qué va a liberar un hidrógeno? ¿De dónde viene esa teoría? ¿De Bronsted-Lowry? De Bronsted-Lowry, muy bien. Entonces vamos a poner acá.
tengo un ácido y está en un medio acuoso. Que no quiere pintar. Tenemos un ácido en un medio acuoso. Si tomamos en consideración la teoría de Bronsted-Lowry, ¿qué es lo que va a pasar allí? El oxígeno va a jalar al hidrógeno, por decirlo así, ¿no? Ajá, pero ya no decimos jalar, ¿cómo decimos? Abstraer. Ajá. En la base abstrae, sustrae o remueve al protón. ¿Vale, chicos? Ya no se lleva, no jala, no se roba, porque también luego dicen mucho esa, se roba. Entonces, la base siempre es la base la que va a sustraer, remover o abstraer a un protón. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Se rompe el enlace entre el ácido del hidrógeno y el cloro. ¿Quién se queda con el par de electrones? El cloro. El cloro. ¿Por qué? Es más electronegativo. Porque es más electronegativo. Muy bien. Entonces, a partir de ese ácido y esa base, ¿yo qué estoy generando? ¿Un ácido conjugado y una base conjugada? Exacto. ¿Quién es el ácido conjugado? El ion hidronio, ¿no? El ion hidronio. O sea, un oxígeno que está unido ¿a qué? 3 hidrógenos. A 3 hidrógenos. ¿Y qué carga tiene este ion hidronio? ¿Positiva? Positiva. Estaba neutro y ganó un protón. Entonces, queda positivo. Más me decían una base conjugada. ¿Cuál sería aquí la base conjugada? El ion cloruro. El ion cloruro. El cloro, que tenía 6 electrones libres, ganó un par más y si yo calculo su carga formal, va a ser negativa. Entonces, cuando tengo un ácido fuerte en solución acuosa, estoy generando a un ácido conjugado que es el ion hidronio. Por eso, muchas veces también, cuando se representa un medio ácido, se representa así, como iones hidronio. Ahora, esto es un equilibrio. Al final puedo ponerlo como el ion hidronio o puedo ponerlo como el ácido clorhídrico. De todos modos, estoy representando la misma reacción. ¿Vale, chicos? Sí, profesora. ¿Dudas? ¿No? Okay. ¿Le puedo cambiar? Sí, profesor. Ok. Entonces decimos un ácido por convención. Muchas veces en el laboratorio sobre todo, y también acá muchas veces yo lo suelo hacer, les preguntamos, ¿qué diferencia hay entonces entre un ácido y un electrófilo? ¿Cuándo voy a llamar a mi compuesto ácido y cuándo voy a decir que es un electrófilo? El ácido es un donador de protones, entonces todas las especies que tengan protones que se puedan donar en una reacción son especies ácidas. En diferente medida, depende de su pK y ese pK depende de la estabilidad de mi base conjugada que voy a generar. Pero por aquí les pongo algunos ejemplos de lo que es un ácido. Todos esos ejemplos tienen hidrógenos que pueden donar, por eso son compuestos ácidos. Por su parte, un electrófilo es una especie que acepta electrones. De modo que siempre, como va a aceptar electrones, tiene que tener una deficiencia de los mismos, o sea, tiene que tener o una carga formal positiva, como las que están aquí dibujadas, o puede tener cargas parciales positivas. Por ejemplo, en esta molécula, ¿en dónde estaría mi carga parcial positiva?
En el carbono que está junto al halógeno, bueno, la X, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque pues le está ejerciendo el efecto, creo que es electroatractor. Exacto. ¿Por qué? Porque es muy electronegativo. Exacto. Entonces aquí tenemos un átomo que es electronegativo, que está unido a un carbono que tiene una menor electronegatividad. La electronegatividad, recordamos, es la tendencia que tiene un átomo a jalar a los electrones en un enlace covalente hacia este. Entonces, el halógeno es más electronegativo, jala la densidad electrónica hacia él, ejerce un efecto electroatractor, de modo que genera aquí un dipolo. En ese dipolo lo podemos representar con esta flechita de momento dipolar o lo podemos representar con ¿qué otra cosa? ¿De qué otra manera? ¿Con carga parcial? Carga parcial. Entonces, aquí ¿cómo estaría? Este tendría carga parcial. ¿De qué tipo? Positivo. Positiva. ¿Y el halógeno? Negativo. Bueno, y lo mismo vamos a analizar acá. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué grupo funcional es este? Una acetona. Una acetona. Allí lo mismo. Tenemos un oxígeno que es más electronegativo que el carbono. Se forma un dipolo. Y este grupo funcional, no sé si lo vieron, yo no lo veo con mis alumnos, es una imina. Entonces, en la imina pasa algo similar que en las cetonas, se parecen mucho en cuanto a su reactividad. Y se genera aquí también un dipolo. Lo podemos marcar así con sus flechitas o lo podemos marcar con las cargas parciales. Todas esas zonas en donde hay carga parcial positiva son zonas electrofílicas. O sea, son zonas que pueden reaccionar con algo que tenga pares de electrones. Entonces, ¿cuándo decimos que es un ácido? Decimos que es un ácido cuando dona protones. Decimos que es un electrófilo cuando tiene estas zonas con carga positiva o con carga parcial positiva que pueden reaccionar con un nucleófilo. Sobre todo esto lo vamos a ver en átomos de carbono, pero puede darse también en átomos de nitrógeno o de otra especie. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? No. No. Ok. Entonces, ahora las bases. Una base, vamos a decir nada más que se trata de aquella especie que acepta protones. Entonces, cuando yo tengo moléculas que pueden reaccionar y que pueden aceptar protones, estas especies pueden tener carga negativa, por ejemplo, en todos estos casos, o pueden ser especies neutras también. Por ejemplo, aquí el punto es que tienen todas pares de electrones sin compartir, que son los que van a aceptar a los protones en una reacción. Y un nucleófilo, por acá también les puse un alqueno, acá tienen pares de electrones. Aunque no son pares de electrones sin compartir, también pueden reaccionar con un ácido suficientemente fuerte, que es la parte en la que radica su reactividad en las adiciones electrofílicas. Esas reacciones son con las que vamos a más o menos iniciar el curso. Entonces, ahorita lo revisamos en los siguientes días. Ya en cuanto a los nucleófilos, me decían hace rato, son donadores de electrones. Para que pueda yo tener una molécula que sea donador de electrones, esta tiene que ser rica en electrones. O sea, tiene que tener pares de electrones libres o tiene que tener también enlaces que puedan reaccionar. Puedo tener moléculas que son negativas, aniones, o puedo tener moléculas neutras que también son donadores de este tipo de partículas subatómicas. También podemos tener a los alquenos acá. Entonces, si se dan cuenta, muchas de estas especies se están repitiendo acá en nucleófilos y en bases. ¿Cómo las voy a llamar? Por lo que está reaccionando con ellas. Cuando decimos que se trata de base, siempre decimos que está reaccionando con protones. Y el nucleófilo no
no es que no pueda reaccionar con el protón, sino que en la reacción que estoy analizando y que me hace llamarlo de esta forma, que me lo hace llamarlo nucleófilo, está reaccionando con algo diferente al protón, con algún otro electrófilo. Usualmente son átomos de carbono, pero como les indicaba en la diapositiva anterior, pueden ser también átomos de nitrógeno o de otras especies. Entonces, acá el nucleófilo va a reaccionar con especies que tengan o carga formal positiva, y ahí generamos ahí un enlace, o con especies que tengan cargas parciales positivas porque exista un grupo electroatractor. Entonces ahí ese grupo electroatractor genera esa carga parcial positiva. ¿Sale? Aquí sería diferente cómo se plantea la reacción. Por ejemplo, en el que tiene la carga parcial, la carga formal positiva, perdón, nada más pondría yo una flechita. Si tiene una carga parcial positiva, entonces allí, si pongo nada más una flechita, se viola la regla del octeto. Y en general allí es cuando ocurren las reacciones que se dan concertadas, como la SN2. ¿Sí, chicos? ¿Sí queda claro cuándo vamos a decir base y cuándo vamos a decir nucleófilo? Disculpe, profesora, entonces siempre y cuando no reaccione, bueno, cuando reaccione algo diferente a un protón será nucleófilo, cuando reaccione con un protón será una base. Correcto. Ok, gracias. Por nada. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver otra vez. ¿Cómo dijo mi compañero? Siempre que reaccione, bueno, cuando tenemos una especie que reacciona con protones, Ajá. lo llamamos base. Cuando su especie que tiene pares de electrones reacciona con algo que no es protón, entonces es nucleófilo. Ok, gracias, profe. Por nada. ¿Dudas, chicos? Ahorita es para que hablemos en los mismos términos. ¿No dudas? No, profesora, parecía que no. ¿Le puedo cambiar? Sí, adelante. Sí, profesora. Okay. Entonces, ya vamos a empezar con lo que ahora sí es el temario de química bioorgánica. Y empezamos con el tema de alquenos. ¿De qué otra forma se le conoce a los alquenos? ¿Olefinas? Olefinas. Se les conoce como olefinas porque en un inicio se decía que eran compuestos olefiantes, o sea que generaban grasas. Se dice que generan grasas porque muchos alquenos están, digamos, contenidos en aceites, por ejemplo, o sobre todo en aceites. Entonces, de ahí que les pusieran ese nombre. ¿Sale? Los alquenos son importantes porque se pueden convertir en muchas cosas. Podemos utilizar como sustrato para convertirlos en alcoholes, los podemos usar como sustrato también para convertirlos en cetonas, en aldehídos, etc. Y se encuentran también como partes de muchas moléculas que son de origen natural. Por eso es importante que sepan qué son, cómo reaccionan. Y otra cuestión por la que son muy importantes los alquenos es que se utilizan mucho en la industria, sobre todo para sintetizar polímeros. Ahora, ¿qué características tienen los alquenos, chicos? Vamos a empezar. Yo les digo, ¿Un doble enlace? Tienen un doble enlace. Entonces van a tener primero su fórmula molecular, que tiene una insaturación al menos. Tienen por cada átomo de carbono, 2 átomos de nitrógeno. Para el alcano, por ejemplo, tienen 2N más 2 hidrógenos. Acá se reduce por la insaturación que nos decía su compañero. Entonces, esa insaturación es un doble enlace. Ese doble enlace que se genera, ¿por qué está conformado? ¿Por qué tipo de enlaces hay aquí? Un pi y un sigma. Uno pi y uno un sigma. Entonces, eso se da porque
cambia la hibridación de este átomo de carbono y de este átomo de carbono con respecto a los que son alcanos. ¿Qué hibridación tiene el alqueno? SP2. SP2. SP2, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una geometría trigonal plana. Que tiene una geometría trigonal plana, por ejemplo, y que para que se forme ese orbital híbrido SP2, se combinaron ¿quiénes? Orbitales de tipo S y orbitales de tipo P. ¿Cuántos de cada uno? 2P y 1S. Correcto, por eso es SP2. Entonces, ese SP2 quiere decir, combiné un orbital puro S con dos orbitales puros P y obtuve como consecuencia un orbital híbrido, una mezcla de esos que es un orbital SP2. ¿Sale? Ese orbital SP2 tiene un lóbulo más grande y un lóbulo más chiquito. Entonces, cuando se organizan ya en el espacio tridimensional, permiten que el carbono que tiene esa hibridación se una al mismo tiempo a 3 átomos. O sea, forma 3 enlaces sigma. Uno sería hacia acá, y los otros 2 serían con otros elementos. El orbital que no se hibrida del carbono es el que permite que se genere el enlace pi. Y el enlace pi, como ustedes ya revisaron, se da por el traslape lateral de dos orbitales p. ¿Sí? ¿Más o menos se acuerdan de esta parte, chicos? Sí. Sí, profesora. Ok. Ahora, la presencia de ese enlace pi tiene como consecuencia que yo no pueda girar mi molécula en esta zona, porque si quiero girar a la molécula, digamos en este enlace, tendría que romper el enlace pi. Entonces eso nada más lo puedo realizar con alguna reacción, pero así a temperatura ambiente no se puede dar un giro libre como el que existe en los enlaces sencillos. De modo que eso va a generar, esa restricción de giro, va a generar a los isómeros geométricos que ustedes me decían que son los cis y los trans. Y por acá les pongo un ejemplo. Entonces por aquí les pongo un átomo en color morado, un átomo en color verde y aquí están opuestos los que son morados a que están del mismo lado. Esos son los estereoisómeros y se dan por eso, por esa restricción de giro. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Entonces, ya de ahí nosotros podemos clasificar a nuestros alquenos de acuerdo con su estereoquímica. Entonces, de ahí decimos la estereoquímica nos define a los estereoisómeros como isómeros geométricos, que son diastereómeros también, y me decían por ahí que se clasifican como cis y trans y como E y Z. Para que puedan existir los isómeros cis y los isómeros trans o E y Z, tienen que tener en su molécula, en su alqueno, digamos, cierta característica en cuanto a su sustitución. Por ejemplo, aquí les pongo 3 moléculas y les pregunto, ¿estas 3 pueden presentar isómeros geométricos? O sea, ¿pueden ser cis o trans, todas o no? No. Según yo, nada más la del medio. Nada más la del medio. ¿Por qué? A ver, ¿por qué esta no? Porque en el primer carbono tiene los mismos átomos. Exacto. ¿Por qué la última no? Tiene del mismo lado los mismos sustituyentes que son los hidrógenos. Exacto. Entonces aquí lo voy a dividir. Creo que no lo pongo. Entonces, aquí los divido todos. Cuando tengo un alqueno, para saber si puede presentar isómeros geométricos, tengo que ver en cada carbono que está conformando al doble enlace, que sean sus sustituyentes diferentes. Por ejemplo, este carbono tiene 2 átomos A. Ya son iguales, por eso ese no puede ser. Ahora de este lado tengo este carbono que tiene 2 hidrógenos. Entonces también por eso ese no puede ser, que es lo que nos decía su compañera. Ahora aquí en este caso tenemos a un carbono que está unido a un átomo A y a un radical.
ya son diferentes entre sí, entonces eso sí puede generar de ese lado isómero geométrico. Analizamos el otro lado y da lo mismo. Tenemos un átomo A y un radical. Entonces, como son diferentes entre sí, también acá podemos decir que sí puede haber una isomería geométrica. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Entonces, estos isómeros geométricos, me decían hace rato, los clasifico como cis o trans. Y, por ejemplo, el cis, decíamos, es el que tiene del mismo lado a los sustituyentes. El trans es el que los tiene de lados opuestos. Y la otra clasificación que podemos utilizar es la E y la Z. ¿Se acuerdan cuándo se utiliza E y Z? Cuando no hay un hidrógeno unido a cada carbono. ¿Ese pedo? Más o menos. Sí, pero ¿cómo les llamamos a esos alquenos? ¿No? Bueno, ahorita lo checamos. Pero sí, sobre todo cuando no tienen algún hidrógeno, se dice que son trisustituidos o tetrasustituidos, que se hace más ambiguo el asignar cuál tiene mayor precedencia o mayor prioridad, como les hayan dicho, es cuando se utiliza esa nomenclatura, la E y la Z. Ahora, la nomenclatura E y Z se puede ocupar siempre que tenemos isómeros geométricos, más bien es costumbre el utilizarlos nada más en esas situaciones. Pero ya cuando ustedes trabajen en la industria o haciendo investigación clínica, etcétera, ya no les dicen el cis y trans, ya en general se refieren a E y Z, por eso es importante que también los reconozcan de este modo. Ahora, para nombrarlos así con la estereoquímica, en cuanto a si es E o si es Z, nosotros asignamos prioridades o precedencias en un criterio que es el de Canning-Goldprelog y que se basa en los números atómicos. Y decimos que si los átomos que tienen mayor precedencia están del mismo lado, será el isómero Z. Si son los que tienen mayor precedencia están de lados opuestos, es el isómero E. Y hay ciertas reglas. No sé si se acuerdan de las reglas, vamos a revisarlas con dos ejemplos. ¿Cuál es la primera regla? Por ejemplo, si yo les doy ese alqueno y les digo, ¿es el E o es el Z? ¿Qué es lo primero que hacen? Pues no es también por centros quirales, ¿no, verdad? No, aquí todavía no es centros quirales. Entonces es por cuál tiene mayor número atómico, ¿no? Bueno, ¿qué sustituyentes hay y cuál tiene mayor número atómico? Exacto. Entonces la primera regla es esa. Primero tengo a mi alqueno, identifico cuál es el alqueno al que le voy a hacer la asignación de E o Z. Y lo puedo dividir así. Entonces, allí ya puedo analizar en cada carbono qué sustituyentes tiene para asignar las precedencias. ¿Sí? ¿Más o menos se acuerdan? Sí. Ok, ahora sí. Para asignar las precedencias me voy a la primera regla que dice que los átomos que tienen mayor número atómico tienen mayor precedencia también. Y decimos, por este lado tenemos que el carbono del alqueno está unido a un nitrógeno y a otro carbono. ¿Quién tiene mayor número atómico? El nitrógeno. Nitrógeno. ¿Quién tiene precedencia? Nitrógeno. El nitrógeno, ¿vale? Y por el otro lado tenemos un oxígeno y un carbono. Allí, ¿quién tiene mayor número atómico? El oxígeno. Oxígeno. ¿Quién tiene precedencia? El El oxígeno. oxígeno. Entonces ya los podemos poner. El nitrógeno tiene mayor número atómico, entonces ese le pongo 1, al carbono le pongo 2. Y del otro lado igual. El que tiene mayor número atómico le pongo 1 y al otro le pongo 2. Si quedan del mismo lado, ¿es el isómero Z o el E? ¿Z? Z. El Z. ¿Sí, chicos?
Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Si voy muy rápido me dicen. La otra regla que se refiere a esta es en cuanto a si hay isótopos. A veces tenemos moléculas en las que hay isótopos y entonces allí tienen el mismo número atómico. La diferencia la hace su peso. Entonces decimos que si hay isótopos, la precedencia será el que sea más pesado, tiene mayor precedencia. Aquí no existe, no está ese ejemplo, entonces saltamos esta regla de momento. Ahora vamos a poner otro ejemplo, que es este. Vamos a hacer el mismo análisis. Dividimos primero al alqueno y luego vamos a observar cuáles son los átomos que están unidos a cada lado. Este carbono, ¿a qué está unido? A un azufre y a un oxígeno. Bien, azufre. ¿Quién tiene precedencia? ¿El azufre? El azufre, porque tiene mayor número atómico. Bien, ahora vamos a ver a este otro carbono. ¿Este carbono a qué está unido? A otros dos carbonos. A otro, no, a un carbono, así directamente nada más, vamos a ver. Entonces está unido aquí a un carbono y acá está unido a otro carbono. No hay diferencia entre ellos, entonces tengo que buscar otra regla. La siguiente regla dice que si son iguales esos átomos, tenemos que buscar un punto de diferencia a lo largo del sustituyente. Y otra regla que aquí también vamos a poner es que esa precedencia es analizar cada uno de los átomos, uno por uno, no como grupos. ¿Por qué esto? Porque a veces dicen, es que este es alqueno y este es alcano, entonces el alqueno tiene precedencia. No necesariamente. Hay que analizar átomo por átomo para ver cuál es el punto de diferencia. ¿Sale? Entonces, ya no nos falta ahí una regla que es en los enlaces múltiples. Si tenemos un enlace múltiple, entonces lo contamos como si fuera una unión al mismo átomo, pero replicada. Vamos a resolver entonces esta parte. Vamos a buscar el punto de diferencia. Este átomo de carbono, ¿a qué está unido? A otros 3 carbonos. A otros 3 carbonos. ¿Y este? A un carbono. A un carbono, pero es una unión doble, entonces esa la tomamos doble. Entonces, ¿cuántos carbonos pongo aquí entre paréntesis? 2. 2 carbonos. ¿Y a qué más está unido? A un hidrógeno. A un hidrógeno. Y empezamos a analizar. Y decimos, entre este carbono y este carbono no hay diferencia. Carbono y carbono no hay diferencia, carbono y carbono no hay diferencia, pero aquí ya hay carbono contra hidrógeno. Allí ya hay un punto de diferencia. ¿Quién tiene mayor número atómico, carbono o hidrógeno? El carbono. Carbono. ¿Quién tiene mayor precedencia? El carbono. El carbono de arriba. El carbono, pero sin dudarlo, chicos, el carbono. Entonces, el 1 y acá el 2. ¿Sale? Entonces, aquí por eso es importante que tomen en cuenta cada una de las uniones una por una y no como grupo. Por ejemplo, en este caso, si hubieran dicho gana el alqueno, hubieran estado incorrectos al hacer la asignación. Tienen que ver a qué están unidos. ¿Este isómero cuál es, el E o el Z? L. El E. Y por ahí hay un truquito, no sé si lo sepan, que decimos, juntamos 1 con 2, 1 con 2 y 1 con 2, y ahí está la Z. Juntamos 1 con 2, 1 con 2, 1 con 2, y ahí está la E. ¿Vale? Entonces, por si luego les cuesta trabajo acordarse, con que sepan hacer la asignación, ya nada más juntan todos estos y ya ven qué isómero es. ¿Dudas? No, ninguna. No, está. Ok. Bueno, aparte de poder clasificar a los alquenos con base en su estereoquímica, de si son cis, si son trans, si son E, si son Z,
los podemos clasificar también en cuanto a su grado de sustitución. Nosotros podemos tener diferentes tipos de alquenos, en donde cada uno va siendo diferente porque vamos reemplazando a los átomos de hidrógeno por alguna otra cosa, que puede ser un átomo, puede ser un grupo distinto. Entonces, por ejemplo, este sería el eteno o etileno, que es un nombre común o trivial. Y cuando sustituimos solo un átomo de hidrógeno por otro, decimos que es un alqueno monosustituido. Este es un alqueno disustituido, este también es disustituido, este también es disustituido, pero lo que está cambiando es cómo se sustituyeron, en qué posiciones. Este sería trisustituido y este sería tetrasustituido. Aquí la diferencia entre estos disustituidos es que uno es, a ver, ¿cómo lo llamarían? Disustituido. Disustituido, pero para diferenciarlo de este y de este. Uno sería Z y el otro E. Z y el otro E. Este sería Z, este sería E, ¿o de qué otra forma? ¿Cis o trans? Eso. Este sería cis, este sería trans, ¿y este? No puede puede ser cis. Dígame. Ajá, no entra porque tiene los mismos átomos en un mismo lado. Exacto. Entonces, ese yo no puedo decir ni que es cis ni que es trans. A esos que están unidos al mismo carbono, dos sustituyentes iguales, les decimos geminales, de gemelos. ¿Sí, chicos? ¿Dudas? Sí, maestra. No, profesora. Entonces, decíamos hace rato, nosotros utilizamos en general, así por costumbre más que nada, el cis y el trans, más que el E y el Z, para los alquenos que son disustituidos. Ya para los tetrasustituidos como este o los trisustituidos usamos el E y el Z, aunque el E y el Z también se pueden aplicar acá. Ahora, los alquenos, aparte de clasificarlos en cuanto a su grado de sustitución, los podemos clasificar en cuanto a su estabilidad. Y la estabilidad depende de varios factores. El primero de ellos, que me parece que es con el que han de estar más familiarizados, es con si es cis o si es trans, y ese tiene que ver con el impedimento estérico. A ver, allí vamos a verlo por partes. Por ejemplo, si yo tengo este alqueno y tengo este otro alqueno, ¿cuál es más estable? El de abajo. El de abajo. El de abajo. Este es más estable, ¿por qué? Porque hay menos impedimento histérico. Exacto. En este caso, acá, la nube electrónica de este grupo metilo, en este caso, va a llegar a interactuar en cierta medida con la nube electrónica de este otro grupo metilo. Entonces, llega un momento en que empiezan a rozarse esas nubes electrónicas. A final de cuentas, son electrones que tienen la misma carga, o sea, estamos juntando o tratando de juntar cosas que tienen cargas negativas y entonces empieza a existir una repulsión electrostática entre ellos. Esa repulsión electrostática que se da debido al volumen de cada uno de estos grupos, eso es mi impedimento estérico. Entonces, en el isómero cis siempre habrá mayor impedimento estérico que en el isómero trans, en donde no se da esa interacción de nubes electrónicas. Por eso, los isómeros que son trans son más estables. ¿Sí, chicos? Sí, profesora. Sí, profesora. Ok, ahora, si yo les dijera, dígame. ¿Lo puedes repetir otra vez, por favor? Claro que sí. Le regreso tantito. Si nosotros comparamos entre dos moléculas que tengan los mismos sustituyentes y que sea nada más isómero geométrico una de la otra, podemos decir que uno va a ser el cis y tiene los sustituyentes del mismo lado y el otro es el trans y los tiene de lados opuestos. En el isómero cis tenemos
a los dos grupos del mismo lado y cada uno de esos grupos, a final de cuentas, está formado por una nube electrónica, o sea, electrones. Esto va a hacer que al estar juntos o al tratar de estar juntos entre sí, se dé una repulsión electrostática, como cuando queremos juntar dos imanes que tienen los mismos polos. Entonces empiezan a repelerse entre sí y eso le da cierta inestabilidad a la molécula cuando está así ubicadas los sustituyentes. Esa interacción entre las nubes electrónicas se dice que es el impedimento estérico. Ya acá en el trans no existe ese impedimento estérico porque los grupos se encuentran de lados opuestos y no llegan a interactuar sus nubes electrónicas entre sí. Por eso, en los isómeros trans suelen ser más estables que los isómeros cis. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, ya. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda, chicos? No, creo que no. Okay. Ahora, si yo les dijera, ¿cómo es la energía del isómero trans con respecto al isómero cis? ¿Qué me dirían? La energía del trans es menor, ¿no? La energía del trans es menor. Y aquí lo que yo quiero que recuerden es que mientras más estable es mi compuesto, menor es su energía. Siempre. ¿Dudas? No, porfa, todo bien. Ok. Por acá les voy a poner otro ejemplo. Y ahí hay dos moléculas. Las dos son cis. ¿Cuál es más estable? El Z-butano. Bueno, la de abajo. La de abajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque solo hay como, bueno, un choque o una interacción entre las dos nubes electrónicas de los dos metilos. Exacto. ¿Y acá qué pasó? Aquí hay más interacciones, que son entre 6 metilos. 9, ¿no? Sí, 9. Entonces, el impedimento estérico depende de qué. De la cantidad de sustituyentes que tenga. Del volumen de mi sustituyente, ¿sí? Mientras más voluminoso es el sustituyente, mayor impedimento estérico va a haber porque empiezan a interactuar todas estas nubes electrónicas, que es justo lo que nos comentaba su compañero. Aquí, como el grupo funcional es pequeñito, nada más hay un traslape en esta zona. No sé si se observe. Miren, voy a señalarlo y luego lo ven. Y en cambio, cuando el sustituyente es más grande, empieza a haber una interacción entre las nubes electrónicas que ya se da de una manera más, se empiezan a traslapar más. Entonces, eso desestabiliza más a mi molécula. ¿Sí, chicos? Sí, profa. Sí, sí. ¿Cuál de las dos es más estable entonces? ¿Me decían? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. La de abajo. Y esa va a ser la que tiene menor energía. ¿Dudas? No, profe. No, profa, todo bien. La estabilidad de los alquenos también está dada por otra característica, que es la del carácter S. No es lo mismo tener un alqueno como el etileno, que no tiene sustituyentes, a tener un alqueno tetrasustituido. El que es más estable es el tetrasustituido, y eso se debe al carácter S. Pregunta, ¿revisaron todos lo que es el carácter S? ¿Ese es un sí o es un no? ¿Te parece? No. No.
Ok, entonces ahorita lo checamos. No es complicado, no se preocupen. El carácter S depende de la hibridación. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí tenemos diferentes orbitales. Este sería un orbital sp3, este es un orbital sp2 y este es un orbital sp. Hace ratito le preguntaba a su compañera, ¿qué significa que yo diga sp2? Entonces ya me dijo, pues que estoy combinando tantos orbitales S con tantos orbitales P. Y eso aplica para todas las hibridaciones. Entonces, si yo digo que tengo un orbital híbrido sp3, lo que estoy diciendo es que combiné qué tipo de orbitales. S y P. S y P. ¿Cuántos de S? 1 y 3P. Exacto. Para, en total, combinar 4 orbitales. ¿Sale? Ahora, en el sp2, ¿qué combinaron? Un orbital S con 2 orbitales P. Muy bien, y en total se combinaron 3 orbitales. ¿Vale? A ver, el último solitos, alguien. Un S y un P. Ajá. Y 2 orbitales. se combinaron 2 orbitales. Muy bien. El carácter S es qué porcentaje del total de orbitales que combiné corresponde al orbital S. Por ejemplo, aquí yo combiné un orbital S y junté 4 orbitales. Entonces, de esos 4, en porcentaje, ¿cuántos son S? El 25%. Exacto, y ese es su carácter S. Ahora, en el sp2, 33.3. 33. En el sp, el 50. ¿Y chicos, sí queda claro de dónde salieron esos numeritos? Sí. Sí, profa. Ok. Ahora, ¿qué significa carácter S? Carácter S quiere decir qué tanto se parece mi orbital híbrido a un orbital S. ¿Se acuerdan cómo son los orbitales S puros? Son una bolita, ¿no? Una esferita. Ajá. Entonces, mientras más carácter S tenga mi orbital, quiere decir que es más esférico. Entonces, aquí la imagen trata de ser así, no sé si se distinga. Aquí el orbital sp es más esférico que el orbital sp2 y es a su vez más esférico que el sp3, que es como más alargadito. ¿Sí, chicos? Sí. Sí, profa. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si este orbital sp es más esférico, quiere decir que la zona del núcleo, que estaría aquí, está más cerca de la parte más externa de mi átomo o de ese orbital. Acá se van alejando. Mientras más chiquito sea el carácter S, menos se parece al orbital S, entonces quedan más alargados los orbitales y esta zona externa del orbital está quedando más lejana al núcleo. ¿Sí lo ven? ¿Sí más o menos me explico? ¿Me lo puedo repetir, por favor? Ok. Vamos a ver. Si yo comparo cada uno de estos orbitales, voy a ver que todos esos orbitales representan nubes electrónicas. Entonces, la forma en que yo puedo distribuir a los electrones en cada uno de ellos es distinta porque cada orbital es diferente entre sí en cuanto a su forma. Ahora, en el orbital sp3, si yo veo la distancia que hay entre el núcleo y la parte más externa del orbital, de este lóbulo que está en color azul, voy a ver que esa distancia es mucho más grande que la distancia que se da en el orbital sp2. Y esta es más grande también que la distancia entre el núcleo del orbital sp y la parte externa de ese orbital sp. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. Sí.
Ok. Entonces, si yo estoy diciendo que está más cerquita del núcleo, estoy diciendo que están más cerca de ¿qué? ¿Quién vive en el núcleo? Protones y neutrones. Los protones y los neutrones. Como los neutrones no tienen carga, pues muchas veces los ignoramos, ¿no? Cuando hacemos análisis así de las reacciones. Entonces decimos que se van acercando mis orbitales, mientras mayor carácter S tengan, se van acercando más el orbital a lo que es el núcleo, a la carga positiva. ¿Sí, chicos? Sí, profa. Sí. Ok. Entonces, si yo estoy hablando de un átomo de carbono que tiene hibridación sp2 y lo comparo con uno que tiene hibridación sp3, puedo llegar a decir que el que tiene hibridación sp2 es más positivo del núcleo. Y eso tiene que ver con ese carácter S. ¿Sí, chicos? Se está pareciendo más al orbital S, es un poquito más esférico. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, profa, todo bien. Sí, profesora. Sí. Ok. Entonces, decimos, como es un poquito más esférico, es un poquito más positivo porque queda más cerquita del núcleo. Entonces, si yo veo, por ejemplo, a esos alquenos y observo cómo es el grado de sustitución y digo, por ejemplo, aquí quité un hidrógeno y puse un radical alquilo. Acá puse 2, acá puse 2, acá 3, acá 4. Cada uno de esos radicales alquilo presentan un efecto inductivo. ¿Se acuerdan cuál? ¿Electroatractor o electrodonador? Grupos alquilo, ¿qué son? ¿Electrodonadores o electroatractores? Son electrodonadores, ¿no? Electrodonadores. Eso quiere decir que yo puedo dibujar dipolos así. ¿Sí? Voy a poner aquí un dipolo. Que este radical alquilo puede donar densidad electrónica a este carbono. Ese carbono, decíamos, tiene hibridación sp2. Como tiene hibridación sp2, tiene 33% de carácter S. Eso quiere decir que es más positivo que el del alcano. Si yo le estoy donando densidad electrónica con este radical, ¿qué le estoy haciendo? ¿Lo estoy estabilizando o desestabilizando? Estabilizando. Estabilizando. Exacto, lo estoy estabilizando porque es positivo y yo le doy electrones. Le digo, ya no te sientas tan positivo, yo te voy a compensar esa fracción de carga positiva. Entonces, cada radical alquilo va a hacer eso. ¿Cuál de esos alquenos va a ser entonces el más estable? ¿El que no tiene sustituyentes o el tetrasustituido? El tetra. ¿Por qué? Sí está bien, ¿por qué? Porque existe una mayor donación. Ajá, porque ahí tienen 4 grupos que están donando a su vez densidad electrónica. Entonces, no nada más están compensando al carbono de aquí, están compensándose a ambos carbonos. Entonces, si yo comparo la estabilidad de todos esos alquenos, puedo decir que está incrementando en ese sentido. Mientras más grupos alquilo tenga, mayor efecto electrodonador va a haber y entonces ese carbono que tenía una carga parcial positiva más grande que los de sp3, por ejemplo, va a estabilizarse más. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Sí, pero... Maestra. Sí. ¿Dudas? No. Sería que no. No. Acuérdense que es acumulativo, chicos. Entonces, si tienen dudas, no dejen que se les junten para las siguientes clases. Otra vez les recuerdo, si tienen dudas, si les da pena prender el micrófono, pueden mandarme al chat de Teams o pueden mandarme correo o por Classroom, no se queden con dudas. Siempre les contesto, luego me tardo, pero siempre les contesto. Bueno, entonces, la presentación ya se las compartí ahí en el Classroom.
Bueno, ya yendo, esa sería la parte de qué es un alqueno, qué características presenta un alqueno, cómo son sus estabilidades, por qué son así sus estabilidades. Entonces ya sería cómo se obtienen los alquenos. Y aquí van ustedes. Por ahí una pregunta era si vieron... Bueno. A ver, dígame. Sí, dígame. ¿Por ahí alguien tiene prendido su micrófono y está hablando por teléfono? Ya. Permítame tantito. Chicos, por ahí su micrófono. ¿Qué formas de obtener alquenos conocen? Si no mal recuerdo, se pueden obtener de un alquino, ¿no? ¿Perdón? ¿De un qué? De un alquino también se puede, al romper un enlace, se puede obtener un alqueno. Ajá, por reducciones. Esa es una. También ¿Otras? las eliminaciones, ¿no? ¿Mande? Las eliminaciones dan alquenos, ¿no? Creo. Las eliminaciones, muy bien. Entonces, dos tipos de eliminaciones que debieron ver el semestre pasado. ¿Cuáles? La unimolecular y bimolecular, ¿no? Muy bien. Entonces, seguramente la mayoría, espero, haya visto eliminación unimolecular y eliminación bimolecular como métodos de obtención de alquenos. Por eso, aquí en el temario viene métodos de obtención de alquenos, pero en realidad lo que se acordó es que nada más sea un repaso, porque ya estos ya los revisaron y nada más veamos los que no se revisaron. Por ejemplo, reacciones como, bueno, aquí a lo mejor ustedes las ubican también como deshidrataciones o deshidrohalogenaciones. ¿De qué depende que los llamen así? ¿Deshidratación o deshidrohalogenación? Depende de lo que pierdan. ¿Un halógeno o agua? Depende, ajá. ¿Y eso de qué depende? ¿Del qué? Sustrato. Del sustrato del que estoy partiendo. Muy bien. ¿Y de qué depende que lo llame unimolecular o bimolecular? Del paso lento de la reacción, ¿no? Ajá, del mecanismo. De cómo ocurre mi mecanismo y cómo se da el paso lento en ese mecanismo. Ahora, ya las otras reacciones que a lo mejor vieron, a lo mejor no vieron, son, por ejemplo, la eliminación de Hoffman, la eliminación de Cope y la pirólisis de ésteres. Estas tres las vamos a revisar aquí, que esas tres ya sí vienen en su examen. La E1 y la E2 no, las otras tres sí. Y hay otros métodos para obtener alquenos. Por ejemplo, ya nos decía por ahí su compañero, la deshidrogenación catalítica, que es una reacción de, la reducción de alquinos puede ser también mediante deshidrogenación catalítica a partir de alcanos, puede ser en condensaciones aldólicas, Wittig, olefinaciones, reacciones de Diels-Alder, otras reacciones como las metatesis, la metatesis de Groups, por ejemplo. Entonces, todas estas las vamos a revisar, bueno, no todas, pero sí vamos a revisar varias de estas, nada más que no las vamos a ver como métodos de obtención de alquenos, las vamos a empezar a ver dentro de cada uno de los mecanismos de los que se encuentran. Por ejemplo, esta deshidrogenación catalítica la vamos a ver cuando veamos reducciones. También esta cuando veamos reducciones. Esta la vamos a ver después de que veamos adiciones nucleofílicas, cuando estemos en carbonilos y cetonas. Esta también en carbonilos y cetonas. Entonces, sí las vamos a ver, pero las vamos a ver en diferentes puntos, porque son más relacionadas a los mecanismos que van en esos puntos, no porque las vayamos a ignorar completamente, ¿vale? La que sí yo no les doy son las metátesis. La reacción de Groups, esas sí yo no se las doy, porque no es un mecanismo que se revise mucho en licenciatura. Pero si les da curiosidad y la revisan, también si quieren la podemos ver. Entonces vamos a empezar a revisar cómo se dan la E1 y la E2. Siempre que hablamos de una reacción de eliminación,
partimos de un sustrato y para las eliminaciones la reacción ocurre en medios en que se hallan bases. Ya dependiendo de la base es que nosotros podemos clasificarla con un mecanismo de E1, con un mecanismo de E2. Y el punto aquí es que siempre vamos a obtener como producto un alqueno, que también llamamos olefina. Se elimina el grupo saliente y obtenemos un ácido conjugado que se genera a partir de esta base que sustrae al protón que se encuentra en posición beta a el grupo saliente. Aquí esta nomenclatura, espero si se acuerdan, decimos el carbono que tiene al grupo saliente lo llamamos carbono alfa. Al carbono que está unido al carbono alfa lo llamamos carbono beta. Y para que se dé una reacción de eliminación, necesitamos que ese carbono beta forzosamente tenga un hidrógeno. Entonces, de ahí que a estas reacciones también las llamemos reacciones de beta eliminación o eliminación 1,2 con respecto a cómo está sustituido el grupo saliente y el hidrógeno que se elimina. ¿Sí se acuerdan más o menos de esa parte? ¿Sí lo revisaron en su curso previo? Sí, profesora. Sí. Ok. Y ahorita ustedes me van a decir cómo pasa la eliminación unimolecular. Yo tengo mi sustrato. ¿Ese sustrato qué le pasa? ¿Cómo va el mecanismo? Primero sale el grupo saliente, ¿no? ¿Y se genera? Un carbocatión. No. ¿Sí? Sí se genera el carbocatión. Entonces. Un grupo saliente más un carbocatión. Luego. La base es abstrae. Ajá. ¿A quién? Al hidrógeno. Al hidrógeno. Noten eso. Aquí la base reacciona con hidrógeno. Por eso le llamamos base, porque está reaccionando con un hidrógeno. Entonces, allí tenemos un carbocatión intermediario. Ese carbocatión intermediario tiene un hidrógeno ácido. Todos los hidrógenos que están en el carbono adyacente a un carbocatión son hidrógenos ácidos. ¿Por qué? Por todo el efecto inductivo. Esa es hay un efecto inductivo. Aquí, este grupo está donando densidad electrónica, este carbono, este grupo alquilo, al carbono del carbocatión para tratar de compensar esa carga positiva. Entonces, este está quedando también con carga positiva y eso hace que este hidrógeno también esté quedando un tanto más positivo, que sea un tanto más ácido. Hace rato me decían, cuando yo quiero saber si un hidrógeno es ácido o qué tan ácido es, ¿en qué me fijo? En la electronegatividad del átomo al que esté unido, ¿no? Otra cosa, en su radio atómico. Otra cosa, antes. Electronegatividad. Más antes. ¿Su pK? Un poquito después. Adelante. A ver. ¿Conjugada? Eso, en su base conjugada. Nos tenemos que fijar. Siempre que quiero saber qué tan ácido es un hidrógeno, me fijo no tanto en ese hidrógeno, me fijo en su base conjugada. Aquí la base conjugada que yo puedo generar es un alqueno. Ese alqueno es un compuesto estable. Por lo tanto, eso quiere decir que va a ser una base débil y este va a ser un ácido fuerte. ¿Sí, chicos? Sí, pero. Ok. Entonces, ahora sí, ¿qué sigue? Me decía, creo que ya me había dicho, la base Abstrae al hidrógeno ácido. Y al mismo tiempo, ¿qué pasa? Se rompe el enlace que tiene con el carbono, ¿no? Exacto. ¿Qué ruptura es? ¿Homolítica o heterolítica? Heterolítica. Heterolítica. ¿Por qué heterolítica? Porque el carbono se va a quedar con los 2 electrones. No. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Sí?
Nada más que los va a ocupar para formar ¿qué? El doble enlace. El doble enlace. Bien. Y entonces, ¿qué generamos como producto? Un alqueno y el ácido, ¿no? Y el ácido conjugado. Bien. ¿Sí, chicos? ¿Más o menos? Profa, ¿me puede repetir cómo es la ruptura heterolítica y cuál es la homolítica? En la ruptura heterolítica movemos 2 electrones a la vez. Ajá. Y un átomo se queda con el par de electrones y el otro se queda sin nada. Ajá. En la ruptura homolítica, cuando se rompe el enlace, cada átomo se queda con un electrón. Ah, ok. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? ¿Y dudas, chicos, hasta aquí? No, profesora. No, porfa. Ok. Si yo quisiera dibujar el diagrama de energía de esa reacción, ¿qué tendría que poner? ¿Cómo lo vamos a construir? Pues nuestro sustrato quedaría como abajito, ¿no? Tendríamos que poner una energía asociada a cada especie, exacto. Primero al sustrato, le asocio una energía y la pongo por ahí. Profesor, una pregunta, ahí estaría, bueno, tendría como un tipo de estado de transición de que primero se pondrá una y después otra, o no. Sí, aquí todavía faltaría poner los estados de transición. Entonces, hay que poner, en los diagramas de energía ponemos las especies que sí son aislables. Primero ponemos el sustrato, que es de lo que partimos. Aquí sería cómo va avanzando la reacción. Entonces, partimos del sustrato y al final vamos a obtener ¿qué? El alqueno. El alqueno, un producto. Pero en medio, aquí generamos un intermediario. Esos intermediarios sí son aislables, entonces hay que ponerlos también acá en el diagrama de energía. En el diagrama de energía ponemos primero así todas las especies que son aislables. Sustrato, intermediario, producto. ¿Sale? Ahora, ¿por qué los puse yo así? Vamos a ver primero. Si yo comparo a mi sustrato y al intermediario, ¿quién es más estable? El sustrato. Ok. El intermediario, ¿qué es lo que lo está haciendo inestable, digamos? La carga. La carga. Ese carbono de carbocatión, ¿por qué es inestable? Me dice por la carga. ¿Por qué tiene carga? Porque no tiene su octeto completo. Exacto, ese carbono tiene nada más 6 electrones de valencia. Acuérdense la regla del octeto. Para que un átomo del segundo periodo sea estable, tiene que cumplir con la regla del octeto. Tiene que estar rodeado de 8 electrones. Allí nada más tiene 6. Entonces, eso es lo que lo está haciendo inestable. Si lo hace inestable, entonces, ¿cómo es su energía comparada con la del sustrato? ¿Más grande o más chiquita? Más grande. Grande. Más grande. Exacto, y por eso lo ponemos acá en el diagrama de energía. Y luego ponemos el producto. Y para poner el producto acá tenemos que ver cómo es su energía también. ¿Quién es más estable, el alqueno así neutro o el carbocatión? El alqueno. El alqueno. El alqueno, ¿no? Entonces, ¿cómo es su energía? Menor. Menor. Muy bien. Ahora, también tengo que comparar entre la energía del sustrato y del producto. ¿Quién es más estable? ¿El producto? El producto, ¿no? ¿Siempre? No es siempre. No, no siempre. A ver, ¿qué diferencia hay entre mi sustrato y mi producto? ¿Mi producto qué tiene que no tiene el sustrato?
El producto tiene todos, o sea, sus carbonos están todos, ¿cómo se llama? Sustituidos. Aparte de que el grupo saliente normalmente puede ser, no sé, un halógeno o algo así. Ok. ¿Qué otra cosa? Acá también tiene sus 4 sustituyentes, mire. ¿Qué tiene este que no tiene este? El doble enlace. El doble enlace. ¿Ese enlace es un enlace de qué tipo? ¿Doble? Sí. Pi, ¿vale? Es un enlace doble, uno es sigma, pero el que es el doble, digamos, es el pi. ¿Qué enlace es más resistente, digamos? ¿Qué enlace es más estable? ¿El enlace sigma o el enlace pi? El sigma. Sigma. El sigma. ¿Por qué? Porque se da una unión directa, según yo, ¿no? Cuando se da esa hibridación. Ajá. Hay un mejor traslape de los orbitales cuando se genera el enlace sigma. En el enlace pi, no tanto, porque como es un traslape lateral, nada más están así como agarraditos de las orillas. Entonces, ese enlace por eso es más débil. Como ese enlace es más débil, entonces, ¿cómo es ahora sí la estabilidad del alqueno versus la del sustrato? ¿Quién es más estable, el sustrato o el alqueno? El alqueno. El alqueno. A ver, otra vez. No. El sustrato. El sustrato, sí. Ah, no, Su enlace, ¿no? Ajá, sí, por el enlace. Por el enlace pi. ¿Sí, Ujú. chicos? O sea, Sí. el enlace pi es un enlace más débil. Si el enlace, si decimos que es más débil, entonces, ¿qué quiere decir? Que va a reaccionar más fácilmente que el enlace sigma. ¿Algo que reacciona muy fácil es algo que es estable o es algo que es inestable? Inestable. Es inestable. Entonces, ahora sí, ¿quién es más estable, el sustrato o el alqueno? El sustrato. El sustrato. Y entonces, ¿mi alqueno dónde lo tengo que poner? ¿Arriba o abajo? Arriba, ¿no? Un poquito arriba. Arriba. Entonces, por eso está un poquito acá arriba. ¿Vale? Ahora, cuando yo llevo a cabo una reacción, no paso directamente de lo que es el sustrato a lo que es el intermediario y del intermediario para acá. O sea, no son líneas rectas, sino que hay estados de transición. Y esos estados de transición se generan porque yo necesito energía, necesito aplicarle energía a mi sistema para que pueda pasar de algo que es estable a algo que no lo es. ¿Sale? La diferencia, no sé si se acuerdan, ¿qué diferencia hay entre estos puntos máximos que se llaman estados de transición o complejos activados y los intermediarios? ¿Que los estados de transición no se pueden aislar? Exacto, el estado de transición es una especie que no se puede aislar. Ahí tenemos enlaces parciales, como lo que está aquí dibujado. Aquí hay un enlace parcial entre el grupo saliente y el carbono. Y acá va a haber enlaces parciales entre el hidrógeno y entre el enlace pi de aquí. Ahí me faltó ponerle, este también es parcial. Bueno, chicos, ya vamos a terminar este diagrama y ahí dejamos la clase. Entonces, allí, cada una de estas etapas tiene una energía asociada. Esas energías, ¿cómo les llamamos? Energía de activación. Exacto. Aquí, ¿cuántas energías de activación hay? Una. ¿Seguro? 2. Porque son 2. Ah, sí, 2 por el estado de transición. 2, porque hay 2 estados de transición. Entonces, la primera energía de activación va del sustrato al primer estado de transición y la segunda va del intermediario al segundo estado de transición. ¿Sale? Y allí todavía podemos ver algo más, que es el paso lento, paso determinante de la reacción. ¿Cuál es el paso lento aquí? El primero, el que está en azul. ¿Por qué? Porque es en el que se lleva más energía. Exacto. Es el que consume más energía, es el que va a llevar más tiempo. Ya que se pasa esta etapa, entonces la siguiente etapa se da de una manera más rápida. Y el paso determinante o paso lento de la reacción o paso limitante también va a ser este. Bueno, chicos, ¿dudas? No, profe. No. Entonces, hasta aquí dejamos la clase por el día de hoy. Muchas gracias por haberse inscrito a la materia acá. Gracias por su tiempo
Que tengan bonita tarde y que tengan un excelente inicio de semestre. Gracias, profesora. Gracias. Nos vemos. Gracias, profesora. Gracias, hasta luego. Hasta el viernes, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, maestra. Muchas gracias. ¿Joel tiene alguna duda?